Gracias, Marcelo. Un saludo para ti, para toda la teleaudiencia Gracias. que nos ve en estos momentos a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Sí, el día de ayer, en último debate en la plenaria del Senado, aprobó el articulado que conformaba la reforma laboral. 77 artículos que estaban en discusión, 77 artículos pues, que daban cuenta de los derechos laborales por los cuales se hicieron diferentes movilizaciones, plantones y actividades para que el Congreso, sobre todo, ese sector del Senado que no había avalado la primera propuesta del gobierno en cuanto a la reforma laboral, pues tuviera en cuenta preguntas claves o más bien puntos claves como el pago completo de las horas extras, como el pago completo de dominicales, como el reconocimiento de los contratos de aprendizaje al 100% y con todas las prestaciones de ley, pues eso se originó el día de ayer. En total fueron 88 votos, 56 votos por el sí y 31 por el no. Lógico, y digo lógico porque el sector que no estuvo de acuerdo con la reforma laboral fue el sector de la derecha recalcitrante que ha bloqueado diferentes avances de lo que puede ser las transformaciones sociales en el país. Ahí se entra en consideración pues el Centro Democrático, el partido de derecha, que aseguró que iba a votar en bloque por el no a la reforma laboral. El Partido Conservador votó por el no, en cabeza del presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, que se ha opuesto a estas reformas sociales y por el cual pues votó no, también algunos integrantes del partido de la U y de Cambio Radical. Aspectos muy importantes que tienen que ver con esta reforma laboral, pero para que nos explique y nos dé cuenta de la importancia que tiene la aprobación del articulado el día de ayer, nos encontramos con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, representante de los sectores laborales en el país. Fabio, muchas gracias por aceptar la invitación de Telesur. La importancia de lo que se aprobó ayer. Bueno, cordial saludo a toda la audiencia de Telesur, muy amable por la invitación. La importancia es que se recuperaron derechos, ¿sí? Derechos que nos había quitado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, como es el contrato laboral de aprendizaje, los recargos nocturnos y los dominicales y festivos. Estas tres circunstancias fueron motivo de una reforma muy brava contra los trabajadores y en esta oportunidad tenemos que decirlo con absoluta seguridad que quedaron recuperados. Por más que haya conciliación, los textos de Senado y Cámara prácticamente son idénticos, de tal manera que no vamos a tener problemas con ellos. Y adicionalmente, pues hay unos mensajes importantes en tema de la estabilidad laboral, que es prácticamente empezar a echar para atrás parte de la Ley 50 del 90, que fue la que impuso la flexibilización laboral en el país. Nosotros creemos que avanzamos en esto de recuperar derechos, que la oportunidad que quiso utilizar la oligarquía en este contexto político de un atentado a uno de sus líderes más connotados del Centro Democrático y las marchas que lograron realizar exactamente un sentimiento unánime que hay en la población por la paz y contra la violencia, pues pusieron un marco ahí y un contexto bastante difícil. Presuntamente ellos se envalentonaron con esa situación y quisieron obviamente castigar a los trabajadores. Afortunadamente no lo lograron y las tres medidas más regresivas, que esto es un triunfo muy importante también. No solamente recuperamos unos derechos, sino que no nos dejamos meter ninguna medida regresiva, como era el contrato por horas, que acaba con la estabilidad laboral, el piso de protección social o la unidad de trabajo especial, como la prefieren llamar, que es para que hayan contratos por debajo del salario mínimo, tampoco llegó, y un perverso jornada laboral de 4x3, 4 días de trabajo por 3 de descanso, que implicaba jornadas laborales hasta de 11 horas, afortunadamente tampoco pudo pasar, de tal manera que digamos que le logramos echar las medidas atrás a la oligarquía y recuperamos derechos que esa oligarquía nos había quitado en épocas anteriores. Derechos como el pago de las horas extras a partir de las 7 de la noche actualmente o estaba a las 10 de la noche. ¿Qué otros derechos se recuperaron para el trabajador?
Bueno, pero tengo que decir, el recargo nocturno sin excepciones, porque ellos pretendieron ponerle excepciones de que si el trabajador laboraba en una MIPYME, y una MIPYME son toda empresa menor de 200 trabajadores, lo llevaron inclusive hasta las microempresas que son de menos de 10, empezaron ahí a movilizar un poco a los empresarios frente a ese tema, pero obviamente nosotros no podíamos aceptar ese punto. No pueden haber trabajadores que si trabajan en una parte, así hagan el mismo trabajo que en otro, entonces le paguen menos. Eso no puede existir en términos laborales. Afortunadamente no lo lograron y por eso decimos que hemos recuperado ese derecho. Está el de los dominicales y festivos, que estaba reducido en un 75% de pago por ese trabajo en esos días. Quedó nuevamente en el 100% como estaba antes del año 2002. Y el carácter laboral del contrato de aprendizaje, que este es un tema muy importante para la juventud trabajadora. De tanto que hablamos de la juventud, de las oportunidades, de que no hay mayores futuros y sin embargo le negamos sus mínimos derechos. Pues bueno, en esta oportunidad se le van a garantizar sus plenos derechos como un contrato de trabajo como cualquier otro. Eso sí, tiene un término fijo. Por supuesto, los contratos de aprendizaje tienen términos fijos, porque es mientras dura el aprendizaje, pero todos los derechos los van a tener durante esa época, la seguridad social, las prestaciones sociales, las cesantías, las vacaciones, todo, absolutamente todo, inclusive la oportunidad de sindicalizarse y de hacer parte de la negociación colectiva en las empresas donde ellos hagan el aprendizaje para que esos otros trabajadores solidarios con ellos puedan mejorar la condición también del aprendizaje. Son medidas muy importantes. Y en tema de la estabilidad laboral, pues digamos que hay dos notas importantes ya en la ley, que es declarar que el contrato a término indefinido debe ser la norma general y que cuando haya contratos a término fijo no se pueden sino validar máximo en 4 oportunidades. Después de las 4 oportunidades se vuelve un contrato a término fijo, indefinido, perdón. Fabio, importante el impulso, el desarrollo de la consulta popular, la propuesta o el decreto del presidente para la consulta popular. ¿Eso ayudó a presionar o cómo se ve la consulta popular en este contexto y el día de ayer pues en la determinación del Senado colombiano? Es evidente que la consulta popular se volvió un elemento de mucha presión política frente a ese Congreso. Es decir, esta es la democracia participativa frente a la democracia representativa. Entonces, ellos dijeron, nada de democracia participativa aquí, no le vamos a dar el poder al pueblo, y lo volvieron un tema exactamente de, ahí sí como se dice, de honor para ellos. Tanto es así que hicieron varias jugaditas, entre otras, revivir la reforma laboral. Hoy tenemos reforma laboral gracias a esa consulta popular, porque la jugadita consistió en revivir la reforma laboral para hundir la consulta popular. Al final, creo que ese mecanismo fue muy eficaz para que esta reforma laboral llegase hasta el punto que ha llegado. Yo creo que si se llega a conciliar en los términos positivos que nosotros creemos que se puede conciliar, el gobierno, y ya lo dijo el presidente Gustavo Petro, él levantaría el decreto por el cual se cita una consulta popular, que creo que es el mecanismo con el cual sirvió. Pero nosotros también queremos reivindicar la movilización social, ¿sí? Porque esto fue apareado una cosa con la otra. La consulta popular nació en medio de una gran movilización popular y se desarrolló en el tiempo, pasando inclusive por el 1 de mayo y un paro nacional que hicimos el 28 y 29 de mayo. De tal manera que evidentemente varias tácticas se desarrollaron para lograr que esta consulta popular cumpliera también su objetivo de que hubiese reforma laboral. Y por último, ¿qué se espera de las conciliaciones en Cámara y Senado? ¿Puede haber alguna variación de los artículos? ¿Qué se espera de esa conciliación? ¿Qué debe transcurrir qué plazo hasta el día viernes? Sí, de los temas más delicados y más espinosos, creo que la tenemos adelante. Es decir, esta de la recuperación de derechos y la posibilidad de meterle medidas regresivas, creo que nada de eso va a suceder. Sin embargo, nos quedan temas pendientes. Yo aquí menciono por lo menos 4. Las licencias para las mujeres menstruantes, el tema de los transportadores, el tema exactamente de la licencia de paternidad, el tema de del plazo presuntivo para los trabajadores oficiales. Esos son temas que están en la conciliación, vamos a ver cuál le logramos de eso salvar. Está más difícil, por supuesto, porque son textos distintos, los de Senado y los de Cámara, pero bueno, vamos a insistir que como en la Cámara también tienen que votar, pues que haya una conciliación que evidentemente nos dé algo sobre las cuestiones que nos quedaron pendientes. Muchas gracias, muy amable por su participación en Telesur.
un avance en la consecución de derechos laborales que habían sido quitados por gobiernos anteriores, como lo mencionó el presidente de la CUT, Fabio Orias. Por supuesto, pues nosotros seguiremos muy atentos a las reacciones que está suscitando este tema en el país, Marcela y televidentes.